Como líder, tarde o temprano vas a enfrentar la resistencia al cambio y en este video vas a descubrir cómo manejarla para que no frene tu credibilidad ni bloquee tus iniciativas. Además, te voy a mostrar cómo convertir esa resistencia en tu mejor aliada para fortalecer tus decisiones y la relación con tu equipo. Lo que verás aquí no son teorías abstractas, son prácticas probadas en equipos reales, con ejemplos concretos y casos de empresas globales que muestran qué pasa cuando la resistencia no se gestiona bien. En los próximos minutos te explicaré qué es la resistencia al cambio, cuáles son sus orígenes más comunes, cómo identificarla incluso cuando es implícita y te daré 3 formas prácticas de resolverla. Así, podrás manejar la resistencia sin tener que pasar por sabotajes, frustración o un equipo desconectado. Y ojo, la resistencia no es tu enemiga. Si sabes leerla y gestionarla, puede convertirse en tu mejor herramienta para ganar credibilidad y construir un equipo que sí confía en ti desde el inicio. Como nuevo líder, uno de los primeros retos que enfrentarás es la resistencia al cambio. Se trata de la reacción natural que tienen las personas y los equipos cuando algo altera su forma habitual de trabajar y aunque no tengas planeado hacer algún cambio drástico en el corto plazo a tu llegada, tu mera presencia como nuevo líder va a despertar resistencia. Entenderla es clave porque si no la gestionas bien, puede frenar tu credibilidad y bloquear tus iniciativas. Resolverla no significa eliminarla por completo o evitarla, sino aprender a escucharla, interpretarla y usarla para fortalecer tus decisiones y tu relación con el equipo. Es muy común que veamos el cambio como algo amenazador. Es una respuesta natural. De hecho, la resistencia al cambio puede tener un lado positivo, aporta estabilidad y hace que el comportamiento de un equipo sea más predecible. Sin cierta resistencia, las organizaciones serían un completo caos. Cada persona intentaría cambiar cosas solo en función de su beneficio propio. Oponerse a cambios drásticos como un plan de reorganización o una nueva línea de productos puede estimular un debate saludable y conducir a mejores decisiones. Pero también hay una desventaja clara. La resistencia puede obstaculizar el progreso y retrasar la ejecución de decisiones que ya fueron tomadas. La resistencia puede presentarse de 2 formas: abierta e inmediata, cuando el equipo expresa quejas directas ante un cambio, o implícita y sutil, cuando no hay protestas visibles, pero baja el compromiso, la participación del equipo, la motivación, empiezan a haber más errores, ausentismo y actitudes difíciles de detectar. Por eso, ten cuidado, si llegas a un nuevo equipo y propones cambios y nadie muestra resistencia, puede significar 2 cosas: que realmente no les importa lo que pasa en la organización o en el equipo, o que existe una resistencia implícita que aún no has identificado. Si tú no entiendes y resuelves la resistencia al cambio con tu equipo e impones los cambios usando solo la autoridad, la resistencia se va a acumular y va a explotar de forma desproporcionada. En otras palabras, la resistencia se va a convertir en sabotaje. Antes de pasar a cómo resolverla, te compartiré algunas ideas para entenderla. La resistencia al cambio puede tener muchos orígenes, tanto individuales como organizacionales. En el contenido descargable del curso encontrarás una tabla con varios de ellos. Aquí te muestro los más comunes, con ejemplos concretos para que los identifiques fácilmente. Un origen individual de resistencia muy común es el hábito. Los hábitos nos ayudan a simplificar la complejidad del trabajo, pero cuando llega un nuevo jefe con proyectos distintos o formas nuevas de hacer las cosas, esos cambios se rompen y debemos volver a manejar la complejidad. Ejemplo: un analista que siempre prepara reportes en Excel ahora debe migrarlos a una nueva plataforma digital. Aunque la nueva herramienta sea más eficiente, al inicio siente frustración porque rompe su rutina. Para lograr el mismo entregable para él, va a tener que invertir mucho tiempo en aprender un nuevo hábito. Otro origen de resistencia que se suele obviar es el factor económico. El cambio puede generar preocupación por la estabilidad laboral o los ingresos. Si las nuevas tareas parecen difíciles, surge el miedo natural a perder el empleo o los bonos ligados al desempeño si el equipo duda de poder hacerlo bien. Por ejemplo, un vendedor que recibe comisiones por metas mensuales teme que, con un nuevo esquema trimestral, no logre adaptarse y pierda los ingresos. Otro origen individual es el clásico miedo a lo desconocido. El mundo ya es ambiguo e incierto de por sí, sí, pero cambiar de jefe, procesos o responsabilidades significa pasar de lo incierto a lo completamente desconocido. Por ejemplo, una persona que lleva 5 años reportándole al mismo jefe, ahora te tiene que reportar a ti, que eres nuevo en el puesto o en la empresa y no te conoce. La falta de claridad sobre expectativas genera por lo menos un poco de ansiedad. También la resistencia puede no ser de un individuo, sino un tema organizacional o grupal. Un origen muy común que es organizacional es la inercia de grupo. A veces las personas quieren cambiar, pero las normas grupales actúan como un freno. La presión social dentro del equipo puede bloquear la iniciativa individual.
Por ejemplo, una de tus propuestas como un nuevo líder es usar una nueva herramienta de comunicación. Y aunque todos los de tu equipo ya te compraron el cambio y están muy emocionados, el resto de la empresa insiste en seguir con correos porque así se ha hecho siempre. Otro origen de resistencia grupal es la amenaza a las relaciones de poder que ya están establecidas. Esto pasa muy seguido cuando llega un nuevo líder a un puesto que antes no existía. Cualquier redistribución de autoridad puede percibirse como una amenaza para quienes ya tenían influencia en la organización. Por ejemplo, un gerente recién nombrado ahora decide el presupuesto, quitando poder a un director que antes decidía solo. Ese cambio genera resistencia inmediata. Identificar estos orígenes de resistencia es clave. No se trata de eliminarla o de evitarla, sino de entenderla y trabajarla. Así podrás anticipar dónde surgirán las barreras y diseñar estrategias para superarlas. También es importante incluir el aspecto político de la resistencia al cambio. En general, los profesionales que han pasado toda su carrera en una sola empresa son los más resistentes al cambio. El cambio en sí mismo es una amenaza real en su estatus y posición. No esperes que al implantar cambios o simplemente con tu mera llegada al equipo o a la empresa no se vayan a proteger. De hecho, es muy común que las organizaciones con mucha antigüedad en su equipo de liderazgo prefieran contratar líderes externos precisamente por la resistencia al cambio que puede haber en el equipo que ya está. La resistencia es de esperarse, ser realista. Prever la resistencia te ayudará a implementar un plan que tenga éxito. Para ello, debes considerar la resistencia de 4 maneras. Primero, considérala como algo natural. Es parte del proceso y requiere tiempo y esfuerzo para trabajarse. Preocúpate más cuando la gente se muestra indiferente, porque eso significa que no les importa nada o que no has detectado la resistencia y puede estar creciendo hasta explotar. Segundo, considérala como un problema a resolver. No es una enfermedad ni un obstáculo insalvable. No es ni buena ni mala, sino un reto que puede gestionarse. Tercero, considérala como algo útil. Las preocupaciones del equipo pueden estar muy bien fundamentadas y ser reales, y esa resistencia puede señalar que el cambio que piensas está mal planeado o que hay riesgos no considerados. Escuchar esas preocupaciones te ayuda a mejorar tu plan, blindarlo o replantearlo. Es muy útil. Y cuarto, considérala como una señal de compromiso. La resistencia indica que al equipo sí le importan los resultados, los proyectos y su trabajo. No lo veas como una muestra de dificultad, preocúpate si a nadie le importan los cambios. Ahora, ¿cómo resuelvo la resistencia? Te voy a dar 3 formas. 1. Comunicación, comunicación y más comunicación. Expon todos los hechos y aclara malentendidos con tu equipo. Vende la necesidad de cambiar. ¿Qué mejorará y qué problemas actuales se resolverán? Ayuda al equipo a visualizar cómo el cambio los va a beneficiar. Fomenta que expresen sus preocupaciones abiertamente para evitar que la resistencia se acumule y explote. 2. Involucra al equipo desde el inicio. Hazlos parte de la planeación y las decisiones. Da un rol especial a los miembros más respetados y con liderazgo informal. Cuanto más participen, menos se van a resistir. 3. Alinea los incentivos con el cambio. Ajusta las recompensas, los reconocimientos o métricas para que el cambio se perciba como una oportunidad, no como una amenaza. Y para que veas cómo esto ocurre en la vida real, pensemos en JCPenney. Cuando Ron Johnson llegó como nuevo CEO, quiso transformar demasiado rápido la cultura y el modelo de negocio. Al no manejar la resistencia de clientes y empleados, el resultado fue una caída abrupta en ventas y credibilidad. Es un ejemplo claro de cómo la resistencia al cambio, si no se gestiona bien, puede derrumbar incluso a una empresa reconocida. En 2011, JCPenney, una de las cadenas minoristas más reconocidas de Estados Unidos, buscaba reinventarse. Sus ventas estaban estancadas y necesitaban un giro. Para lograrlo, contrataron a Ron Johnson, el ejecutivo que había diseñado las famosas Apple Stores. La expectativa era enorme. Si había transformado la experiencia de Apple, ¿por qué no podría hacer lo mismo aquí? Johnson llegó con ideas audaces y quiso implementarlas de inmediato. Eliminó los descuentos y cupones, que eran parte de la identidad de la marca y lo que los clientes más valoraban. Rediseñó las tiendas con un concepto moderno, inspirado en Apple, y cambió la estrategia de comunicación. Todo parecía muy innovador y muy interesante, pero había un problema. Ni los clientes ni los empleados estaban preparados para un cambio tan radical. Los compradores habituales se sintieron traicionados, estaban acostumbrados a las promociones y ahora los precios parecían más altos. Los empleados, confundidos, no sabían cómo vender bajo el nuevo esquema. Y en lugar de revitalizar la marca, Johnson terminó alienando a quienes sostenían el negocio. En menos de 2 años, las ventas cayeron más de un 25%, la acción se desplomó y Johnson fue despedido. JCPenney tuvo que regresar a su modelo anterior, y la lección es clara: llegar a un nuevo equipo o empresa no significa imponer tu visión de inmediato. Los cambios deben gestionarse con sensibilidad cultural, construyendo credibilidad y preparando a las personas para la transición. Johnson tenía una gran visión, pero al no manejar la resistencia al cambio, terminó acelerando la caída de una marca histórica.